A los 26 años, Cristian Nodal no llegó a una conclusión impulsiva, sino a una certeza construida con el tiempo. En el punto más alto de su carrera, cuando el éxito debería haberle garantizado estabilidad, ocurrió lo contrario. Su entorno comenzó a fragmentarse. No fue un solo conflicto ni un error puntual, sino una acumulación de lealtades rotas, presiones invisibles y límites cruzados sin permiso. En ese contexto, la decisión de no perdonar dejó de ser emocional y se volvió estratégica, no como castigo hacia otros, sino como un mecanismo de supervivencia. Porque cuando demasiadas personas reclaman poder sobre tu vida, perdonar puede significar desaparecer. El punto de partida de esta historia no es un conflicto concreto, sino un proceso prolongado de formación bajo presión. Cristian Nodal creció en un entorno donde el talento fue identificado muy pronto como un activo, no como una etapa. Desde adolescente, su voz y su capacidad creativa dejaron de ser una promesa para convertirse en una responsabilidad. Cada avance traía consigo una expectativa mayor y cada logro elevaba el listón de lo que debía venir después. En ese contexto, la infancia y la juventud no se desarrollan como espacios de error y aprendizaje, sino como terrenos de rendimiento constante. El aplauso temprano no solo acelera la carrera, también interrumpe la construcción de defensas emocionales básicas. Cuando una persona se acostumbra a que su valor esté ligado a resultados visibles, aprende a responder antes que a reflexionar. La prioridad deja de ser el bienestar interno y pasa a ser la continuidad del éxito. Así se normaliza la idea de que detenerse es fallar y de que cuestionar el entorno equivale a poner en riesgo lo construido. Este mecanismo explica por qué, durante años, las decisiones importantes no se tomaron desde la protección personal, sino desde la adaptación. Adaptarse a expectativas ajenas, a estructuras de poder ya establecidas y a relaciones donde el afecto suele mezclarse con conveniencia. El círculo cercano se amplía rápidamente en torno a alguien que triunfa joven, pero no siempre se fortalece en la misma proporción. En lugar de vínculos sólidos, se forma una red de presencias constantes que opinan, influyen y condicionan. La cercanía se confunde con apoyo y la familiaridad con lealtad. En este tipo de entornos, los límites no se negocian porque nunca se definen. Todo parece funcionar mientras el éxito fluye, pero esa aparente estabilidad depende de un equilibrio frágil. El silencio frente a las incomodidades y la renuncia progresiva a la autonomía emocional. Con el paso del tiempo, esta dinámica genera una tensión interna difícil de detectar desde fuera. No hay crisis visible, pero sí un desgaste continuo. La persona aprende a ceder para mantener la armonía, incluso cuando esa armonía es superficial. El conflicto no surge por una traición repentina, sino por la acumulación de pequeñas concesiones que juntas terminan erosionando la identidad. Cuando finalmente aparece la necesidad de poner límites, el entorno lo interpreta como una ruptura injustificada, sin comprender que esos límites nunca existieron antes. Este contexto es clave para entender por qué, más adelante, ciertas decisiones no se toman desde la rabia, sino desde el cansancio. No se trata de una reacción impulsiva, sino de una respuesta tardía a años de exposición sin protección. Aquí se gesta la lógica que dominará todo lo que viene después. La comprensión de que no todas las relaciones sobreviven cuando el éxito deja de ser suficiente para sostenerlas. El primer gran punto de quiebre en la vida adulta de Cristian Nodal no estuvo marcado por un escándalo mediático ni por una discusión pública, sino por el contacto prolongado con una estructura de poder que no admite zonas grises. Al vincularse con la familia Aguilar, Nodal no ingresó únicamente en una relación sentimental, sino en un sistema donde la música, la familia y la autoridad forman un solo cuerpo. En ese sistema, la figura de Pepe Aguilar opera como eje central, no solo como artista consagrado, sino como guardián de un legado que debe preservarse a cualquier costo. Desde el exterior, este tipo de núcleos se perciben como familias sólidas, unidas por la tradición y el respeto. Sin embargo, desde dentro, funcionan bajo una lógica distinta.
La pertenencia no es incondicional, se sostiene mediante alineación. La lealtad no se mide por el afecto, sino por la coherencia con un proyecto común. Quien se integra debe comprender rápidamente que las decisiones individuales no existen en un vacío, sino que son evaluadas por su impacto simbólico sobre el apellido, la imagen pública y la narrativa que se desea proteger. Para un artista joven, con una identidad creativa ya consolidada y una carrera independiente en pleno ascenso, esta dinámica supone una tensión constante. Las fracturas internas que salieron a la luz en otros frentes no pasaron desapercibidas. Las acusaciones públicas de marginación y bloqueo profesional realizadas por un miembro directo del clan revelaron un patrón que rara vez se expone abiertamente. Cuando alguien se desvía de la línea establecida, la respuesta no es el diálogo, sino el aislamiento. No se trata de un castigo emocional, sino de una estrategia de control. El mensaje implícito es claro. El sistema se protege eliminando aquello que no encaja. Para Nodal, estas señales funcionaron como un aprendizaje anticipado. No era necesario ser el protagonista del conflicto para entender cómo se resolvían las diferencias dentro de ese entorno. Desde una perspectiva psicológica, los sistemas familiares altamente jerárquicos generan un tipo específico de presión sobre quienes se acercan desde fuera. La autonomía se interpreta como desafío y la independencia como una amenaza al equilibrio interno. En este contexto, incluso los gestos más neutros pueden ser leídos como actos de rebeldía. El problema no radica en una confrontación directa, sino en la imposibilidad de negociar los límites. Cuando la autoridad está definida de antemano, no hay espacio para redefinir roles. Se espera adaptación, no diálogo. Nodal no se enfrentó a un conflicto puntual, sino a una incompatibilidad estructural. Su forma de entender la música, la exposición pública y las relaciones personales no respondía a una jerarquía heredada, sino a una lógica propia, construida desde la experiencia individual. Esta diferencia, que en otros contextos podría resolverse mediante acuerdos, aquí se transformó en fricción permanente. Cada decisión personal quedaba bajo observación. Cada silencio era interpretado, y cada paso fuera del guión generaba incomodidad. La etapa más relevante de este proceso no fue la ruptura visible, sino la observación silenciosa. Antes de cualquier distanciamiento, hubo una fase de análisis interno. Nodal comprendió que en ese sistema el perdón no funciona como herramienta de reconciliación, sino como un privilegio que se concede desde una posición de poder. Perdonar implica aceptar la jerarquía. Cuestionarla supone quedar fuera. Esta comprensión transforma la idea misma del conflicto. Ya no se trata de una discusión entre individuos, sino de la necesidad de preservar su propia identidad frente a una estructura que no tolera desviaciones. Así, el primer límite no se estableció mediante palabras, sino mediante conciencia. La decisión de no perdonar en este punto no surge del rencor, sino de la autoprotección. Es la respuesta lógica de alguien que entiende que permanecer implica ceder demasiado y que ciertas cercanías exigen un precio que no está dispuesto a pagar. Aquí se define el patrón que marcará todo lo que vendrá después. Cuando el poder exige sumisión, la distancia se convierte en la única forma de conservarse intacto. El segundo foco de conflicto no se originó en una traición explícita ni en una disputa abierta, sino en una presión constante que fue transformando la relación en un espacio de exposición permanente. Al convertirse de pareja de Ángela Aguilar, Cristian Nodal dejó de habitar un vínculo privado para ingresar en un matrimonio observado, interpretado y evaluado como parte de un relato público más amplio. En ese tránsito, la relación dejó de ser únicamente una experiencia íntima y comenzó a funcionar como una extensión de la marca, del linaje y de la expectativa colectiva. En ese tránsito, la relación empezó a cargar con responsabilidades que excedían a quienes la sostenían. La presión no se manifestó de golpe, sino a través de episodios acumulativos. Cada aparición pública, cada gesto, cada silencio fue leído como un mensaje. Cuando surgieron las primeras dificultades en la proyección individual de Ángela, la atención mediática no se limitó a analizar cifras o decisiones artísticas, se desplazó rápidamente hacia la vida personal.
El matrimonio pasó a ser interpretado como causa, contexto o incluso síntoma de esos tropiezos. En este marco, Nodal dejó de ser solo un compañero y comenzó a percibirse como una variable explicativa, alguien que debía responder por un desgaste que no le pertenecía en exclusiva. Desde el punto de vista psicológico, este tipo de dinámicas genera una distorsión profunda del rol dentro de la pareja. El vínculo ya no se construye desde la reciprocidad, sino desde la gestión de expectativas externas. Uno de los miembros queda asociado a la estabilidad de la imagen del otro, y cualquier dificultad se transforma en una responsabilidad compartida, aunque no haya sido provocada de forma conjunta. Así, el apoyo emocional se sustituye por la obligación de sostener una narrativa. El error deja de ser humano y pasa a ser simbólico. Nodal comenzó a experimentar esta carga de manera silenciosa. No hubo comunicados ni confrontaciones públicas, pero sí una sensación progresiva de desplazamiento. La relación dejó de ser un refugio frente a la presión exterior y se convirtió en un espacio donde esa presión se intensificaba. Cada crítica dirigida a Ángela reverberaba en él, no como acompañamiento solidario, sino como exigencia implícita de corrección, defensa o justificación. En este contexto, amar no significaba compartir, sino resistir juntos un escrutinio constante. El problema central no fue el conflicto, sino la imposibilidad de procesarlo en privado. Cuando una relación se convierte en espectáculo, la intimidad se diluye y las decisiones personales pierden su carácter autónomo. La pareja ya no decide cuándo hablar ni cuándo callar. Esas decisiones vienen condicionadas por la reacción esperada del público y por el impacto en la imagen familiar. En este entorno no se permite el error ni la fragilidad, dos elementos esenciales para la estabilidad emocional. Todo debe sostenerse, incluso cuando ya no se puede. Con el tiempo, esta dinámica erosiona la percepción de justicia dentro del vínculo. Nodal comenzó a comprender que independientemente de sus acciones, siempre ocuparía un lugar funcional dentro de la narrativa ajena. No era evaluado por lo que hacía, sino por lo que representaba. En ese punto, la distancia emocional no surge como castigo, sino como mecanismo de preservación. Cuando una relación exige sacrificar su propia voz para mantener una imagen, el silencio se vuelve una forma de resistencia. Este segundo quiebre no se traduce en una ruptura inmediata, sino en una toma de conciencia. Hay vínculos que, aún naciendo de afecto, terminan sostenidos por expectativas imposibles. Y cuando eso ocurre, el perdón deja de ser una herramienta de reparación, se convierte más bien en una concesión que perpetúa el desequilibrio. Aquí la decisión de no perdonar empieza a tomar una forma distinta, no como rechazo al otro, sino como negación a seguir ocupando un rol que ya no permite existir con plenitud. El siguiente nivel de ruptura ya no se limita al terreno emocional ni a la presión simbólica. Aquí el conflicto adquiere una dimensión estructural, donde intervienen el derecho, el dinero y la opinión pública. En este punto, Cristian Nodal deja de enfrentarse a personas concretas y comienza a chocar contra sistemas que no operan desde la empatía, sino desde la lógica del control y la exposición permanente. La tercera figura aparece cuando la vida privada se cruza de forma irreversible con el ámbito legal. La disputa con Katsu por la manutención de su hija marca un antes y un después. Lo que podría haberse resuelto en un plano íntimo se traslada rápidamente al espacio público, donde cada cifra, cada declaración y cada gesto es interpretado como una toma de posición moral. Dos versiones opuestas conviven frente a la audiencia. Por un lado, el reclamo de una distribución justa acorde a los costos reales de crianza. Por el otro, la afirmación de que las obligaciones económicas se cumplen de forma holgada. En medio de ese cruce, el conflicto deja de girar en torno al bienestar del menor y se convierte en una disputa por el relato. Desde una lectura psicológica, este tipo de enfrentamientos producen una fractura profunda. La paternidad, que debería ser un espacio de responsabilidad compartida, se transforma en un campo de batalla donde cada acción puede ser utilizada como prueba. La decisión de judicializar no responde solo a una necesidad económica, sino a la urgencia de fijar límites en un entorno donde la confianza ya no existe. Para Nodal, esta etapa supone el aprendizaje más duro.
Cuando el vínculo afectivo se rompe, el sistema legal no repara, solo regula. No hay lugar para el perdón cuando cada movimiento queda registrado y evaluado por terceros. La cuarta figura emerge desde otro frente de poder, la industria musical. El conflicto con su antigua casa discográfica expone una tensión clásica entre el artista y la estructura que lo impulsó. Las acusaciones de incumplimiento contractual y manipulación documental no derivan en consecuencias penales, pero sí generan un desgaste significativo. Pasar horas ante un tribunal, responder a interrogatorios y ver cómo la carrera artística se reduce a expedientes es una experiencia que redefine la percepción del éxito. Aquí, el conflicto no es personal, sino sistémico, un recordatorio de que la independencia creativa suele tener costos legales y reputacionales. Este tipo de disputas no buscan necesariamente una condena, sino establecer precedentes. El mensaje implícito es claro: salirse del marco establecido implica enfrentar resistencia. Para Nodal, este episodio consolida una certeza incómoda. La industria que celebra el talento es la misma que puede cuestionarlo cuando deja de ser funcional. En este escenario, el perdón pierde sentido, porque no hay una relación humana que recomponer, sino un vínculo contractual ya deteriorado. La quinta y última figura no tiene nombre propio, pero posee una fuerza devastadora: la maquinaria de la sospecha. Los rumores de una relación extramarital, alimentados por un video ambiguo y amplificados por redes sociales, colocan a Nodal en el centro de una narrativa que no controla. No hay pruebas concluyentes, solo interpretaciones. Sin embargo, en el espacio digital, la ausencia de certeza no frena el juicio colectivo. La reacción de terceros se convierte en evidencia suficiente para construir un relato de traición, aun cuando los hechos permanezcan en el terreno de la conjetura. Este tipo de exposición afecta de forma distinta a la psique. No se trata de defenderse de una acusación formal, sino de una condena difusa que nunca se cierra. El rumor no exige resolución, se alimenta de la repetición. Para alguien que ya carga con conflictos familiares, legales y profesionales, este último frente actúa como saturación. No hay instancia a la cual acudir, ni versión que satisfaga a todos. El silencio en este caso no es admisión de culpa, sino agotamiento. En conjunto, estas tres figuras completan el cerco. Ya no se trata de relaciones individuales, sino de un entramado donde cada ámbito de la vida, la paternidad, el trabajo y la imagen pública, se ve atravesado por el conflicto. Aquí se consolida la lógica que da sentido al título de esta historia. No perdonar no es un acto de dureza, sino una estrategia de supervivencia frente a un sistema que no ofrece reparación. Cuando los vínculos se transforman en litigios y las percepciones en sentencias, el perdón deja de ser una opción viable. Se convierte en un lujo que solo pueden permitirse quienes no han sido expuestos hasta el límite. Llegados a este punto, la pregunta ya no es qué ocurrió en cada conflicto, sino el efecto acumulativo que tuvieron todos ellos sobre una misma persona. A los 26 años, Cristian Nodal no se encuentra ante un episodio aislado de decepción, sino ante un patrón. 5 figuras distintas, provenientes de ámbitos diferentes, familia, pareja, paternidad, industria y opinión pública, terminan produciendo un mismo resultado: la pérdida progresiva de control sobre su propia vida. Aquí es donde surge la decisión más difícil y menos comprendida: no perdonar. No se trata de una confesión pronunciada frente a una cámara, ni de una lista revelada en una entrevista. La verdadera confesión de Nodal es conductual. Está en las distancias que se vuelven definitivas, en los silencios que ya no buscan explicación y en la negativa a reabrir conversaciones que en otro momento habrían parecido necesarias. El perdón, entendido como reconciliación, exige un mínimo de simetría: reconocimiento del daño, posibilidad de reparación y voluntad de cambio. En ninguno de los 5 casos, esas condiciones estuvieron plenamente presentes. Cada figura representa un tipo distinto de ruptura. En el ámbito familiar, el conflicto no fue personal, sino estructural. Aceptar ciertas reglas implicaba renunciar a la autonomía. En el terreno emocional, el vínculo afectivo quedó atrapado por expectativas externas que anularon la intimidad. En la paternidad, el desacuerdo se trasladó al plano legal, donde ya no se negocia desde la confianza, sino desde la sospecha.
En lo profesional, la relación con la industria se convirtió en un recordatorio de que el éxito no garantiza lealtad. Y en el espacio público, el rumor terminó por confirmar que la verdad no siempre tiene el mismo peso que la percepción. Desde una perspectiva psicológica, perdonar en estas circunstancias no significa sanar, sino exponerse nuevamente al mismo mecanismo de daño. El perdón, cuando no está acompañado de cambios reales, se transforma en una repetición. Por eso, la decisión de no perdonar no nace del rencor, sino de la conciencia. Es el resultado de entender que algunas dinámicas no se corrigen con diálogo, porque están diseñadas para mantenerse. En esos casos, insistir equivale a desaparecer dentro de ellas. Esta es la clave que suele perderse en el juicio externo. El público tiende a interpretar la falta de perdón como soberbia o inmadurez, especialmente cuando proviene de alguien joven. Sin embargo, en contextos de alta exposición y presión constante, el límite se convierte en una herramienta de preservación. No perdonar no implica negar el pasado, sino impedir que ese pasado siga condicionando el futuro. Es una forma de decir basta cuando todas las vías de negociación ya han sido agotadas. La confesión final de Nodal no está en nombrar a esas 5 personas, sino en aceptar lo que cada una representa. Todas, de maneras distintas, cruzaron un umbral que ya no admite retorno, no porque el daño sea imperdonable en términos morales, sino porque el costo de perdonar sería demasiado alto en términos personales. Aquí, el silencio no es vacío, es conclusión, y en esa conclusión se define una postura clara. Hay vínculos que, una vez rotos, no deben reconstruirse, porque hacerlo implicaría volver a un lugar del que costó demasiado salir. Al observar el recorrido completo, resulta evidente que esta historia no trata únicamente de conflictos personales ni de decisiones impulsivas. Trata del costo acumulado de crecer bajo exposición constante, donde cada relación se convierte en un territorio disputado. A los 26 años, Cristian Nodal no emerge como una figura endurecida por el éxito, sino como alguien que ha aprendido, quizá demasiado pronto, que no todo vínculo merece ser preservado. En un entorno donde la fama amplifica cada gesto y la presión nunca se disipa, el acto de poner límites adquiere un valor distinto. Deja de ser un gesto defensivo y se convierte en una necesidad vital. El eco que deja esta historia no es el de un ajuste de cuentas, sino el de una renuncia consciente. Renunciar a explicar, a justificar, a convencer. En la cultura del espectáculo, donde se exige transparencia permanente, el silencio suele interpretarse como culpa o soberbia. Sin embargo, también puede ser una forma de resistencia. Cuando la narrativa ajena amenaza con absorber la identidad propia, callar es una manera de recuperar el control, no para ocultar la verdad, sino para evitar que sea deformada una vez más. El precio de la fama no se paga solo en términos de privacidad o presión mediática, se paga sobre todo en la fragilidad de los vínculos. Aquellos que no soportan el peso de la exposición terminan rompiéndose, y no siempre hay espacio para reconstruirlos. En este contexto, el perdón deja de ser un ideal universal y se convierte en una decisión contextual. No perdonar no significa negar la humanidad del otro, sino reconocer los propios límites. Significa entender que la cercanía no siempre es sinónimo de cuidado, y que algunas relaciones sobreviven únicamente mientras se tolera el desequilibrio. El final de este recorrido no ofrece una moraleja sencilla. No hay vencedores ni culpables absolutos. Solo queda una certeza incómoda. Crecer rápido obliga a tomar decisiones para las que no siempre se está preparado. Y cuando esas decisiones implican cerrar puertas, hacerlo a tiempo puede ser la única forma de evitar perderse por completo. La pregunta que permanece, entonces, no es si hizo lo correcto o no. La pregunta es más profunda y más inquietante. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a pagar el mismo precio por conservarse intactas?